Dios nos bendiga muchísimo una vez más a Iglesia Cristiana Internacional Palabra de Vida. Una vez más le damos la bienvenida en el nombre de Jesús a un día más de culto, de enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la palabra de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a recordar cuáles son los mandamientos o el supremo llamamiento que viene por parte de Dios, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 6. El mandamiento supremo, dice la palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, aleluya, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Acá está hablando de la primera, segunda, tercera generación, cuarta, como habla acá, dice. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya. ¿Sí? Dice, oye pues, oh Israel, hoy el Señor nos está hablando a nosotros como pueblo, como ministros, como sus siervos que somos. Somos pueblo de Israel. Oye pues, oh Israel, dice el Señor, y cuida de ponerlos por obra. Sería, no es solamente escucho, vengo a la iglesia, escucho, o vengo a la iglesia y me siento en el nombre de Jesús y escucho, pues hago mi vida, cualquier cosa. Eso no es de Dios. Entonces es como que una cosa es, vengo, escucho, lo guardo, lo mastico, ¿sí? Voy a mi casa, si es necesario voy de vuelta a mi casa, leo, lo medito, pero con el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Y no solamente eso, lo pongo por obra, sino que practico lo que la palabra me enseña. Practico yo, lo pone en práctica mis hijos, mis nietos, bisnietos, y hasta la tatranieto y todo lo que siguen. Porque es un mandato de Dios. Así está escrito en la palabra y así debemos hacerlo. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aleluya. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice el Señor. Amén. O sea que no hay fuera de Jehová, Dios de los ejércitos, que habla la Biblia, la palabra, no hay otro Dios. Pueden ser dioses, podrán tener sus nombres, pero hay un solo Dios que gobierna en los cielos, en la tierra, dentro, fuera, arriba y abajo y donde quiera que vayamos. Amén. Su palabra lo dice. Aleluya. Al Santo de Israel. Levanto, Señor, en el nombre de Jesús mis manos y me cubro y me revisto en el nombre de Jesús, declarando que tú peleas la buena batalla por mí, tú peleas la buena batalla por nosotros, tú peleas la buena batalla por tus hijos, por el pueblo, por la iglesia, por tu casa, el altar, el ministerio y todo en el nombre de Jesús. Caramba, calla. Y declaro, vencido el enemigo, vencido Satanás, vencido todos sus pleitos. Todo golpe del diablo, el enemigo queda anulado, vencido y destruido en el nombre de Jesús. Declaro, vencido la incredulidad, vencido toda apostasía que viene de esos lugares. Padre, mas cubro con la sangre del Cordero. Limpia con la sangre del Cordero este lugar. Ordena con la sangre del Cordero este lugar, mi amado Jesús. Tú, Señor, gobierna. Tú eres el pastor de pastores. Tú eres el pastor de pastores, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, dice el Señor, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Y ahí dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón, dice el Señor. Amén, aleluya. Y las repetirás, ahí está, el cumplir y el hacer lo que el Señor nos dice. Sería la enseñanza, entregarla a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, tátaros, nietos, bisnietos, todo lo que van. Y así de generación en generación, para que la misericordia de Dios se vaya prolongando sobre cada generación y las promesas de Él puedan ser permanentes. Pero ser temerosos de Dios y estar convertidos, no aparentar, sino realmente estar convertidos a Dios, su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Entonces dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén, aleluya. Entonces, este es el mandamiento supremo que el Señor hoy nos pide, que cumplamos como sacerdotes, como ministros, como siervos, cual fuera el lugar, la función que tengamos dentro de la iglesia, de la casa, la congregación. El Señor nos pide hoy, como padres que somos, no solamente padres espirituales, sino padres carnales, terrenales, que podamos cumplir este mandato sobre la vida de nuestros hijos. Aleluya. Entonces dice: lo repartirás a tus hijos, le hablaremos cuando estamos en la casa, cuando vamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Sería en todo momento debemos predicar, en todo momento debemos enseñar, en todo momento debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos a amar a Jehová. Por eso dice bien, ¿sí? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y debemos respetar, como dice, los estatutos, los mandamientos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que enseñemos. Amén. Y se ponga por obra acá sobre la tierra. Amén. Aleluya. Después dice 8. Y la atarás como una señal en tu mano. Aleluya. Y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Aleluya. Sería aún cuando le hablamos a nuestros hijos, aún cuando le enseñamos, ¿sí? Aún, por eso dice: los tendrás y lo atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, ¿sí? Sería cuando le miramos, le enseñamos, le ministramos, le exhortamos, le hablamos. Todo lo que sea ministración, cuando le ministremos tenemos que mirarle, pero no solamente hablarle, enseñarle, sino predicar con el ejemplo en el nombre de Jesús. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice la palabra. Aleluya, amén, en el nombre de Jesús. Tremendo lo que el Señor hoy nos está pidiendo, el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, aleluya. Muy linda la promesa que el Señor, las palabras que hoy el Señor trajo para nuestras vidas. Aleluya. Dice Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Cubro con la sangre del Cordero la vida de mis hijas. Cubro con la sangre y aplico la sangre del Cordero por detrás, por los costados, río abajo. Cubrí con la sangre del Cordero, Señor, para que seas vos, mi amado Jesús, peleando la buena batalla, Señor. Peleando la buena batalla, Jesús, en el nombre de Jesús. Dice: redención en Cristo. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. Aleluya. Cubrime con la sangre de Cristo, que tiene poder y autoridad, Señor, para sanar, para liberar,
para limpiar, amar, perdonar, Jesús, rescatar, Jesús. Oh, Ramaquía, sí, Cararamacaya, milagros, 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 unción, presencia, Jesús. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Tenemos redención en Cristo, dice la palabra. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo nos bendijo el Señor? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sería que el Señor ya se está adelantando. ¿Y qué nos está diciendo hoy? En el nombre poderoso de Jesús, que Él ya nos bendijo con toda bendición del cielo. Amén. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo o en Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor, porque el Señor nos desplació y son tremendas promesas que hoy lo tomamos y recibimos para la iglesia y para cada uno de los que nos congregamos hoy, de los que estamos y aún de los que hoy no pudieron venir. Yo lo creo, lo tomo y lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo el Señor ya trazó planes y propósitos para nosotros, como dice su palabra, sus escogidos. Y ya de antemano nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, aleluya. Entonces dice, según nos escogió en Él fuimos escogidos, amén, para ser bendecidos por Él, por su Santo Espíritu, por Papá Dios, como dice Papá Dios, como dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya. Después dice, pero bien dice acá, para que fuéramos santos, santos, santos somos aquellos que estamos apartados del pecado, que buscamos agradarle continuamente al Espíritu Santo de Dios. No nos involucramos o no buscamos dañar o no buscamos lastimar o no buscamos más que nada herir al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque eso quiere decir santo, estar apartado. Yo le decía al Señor, y no es que uno sea religioso, porque uno puede hablar con la persona, con las personas, y de hecho nos mandó a predicar, nos mandó a evangelizar la palabra, pero siempre con ese respeto y ese temor que viene de parte de Dios. Amén. Como dice la palabra, bien dice, ¿sí? Para que fuéramos santos, santos, y poder llevar y portar, no solamente portar esa santidad, porque Él es un Dios santo, y si Él es un Dios santo, nosotros como pueblo somos un pueblo santo. Portamos y llevamos esa santidad al lugar donde nos vamos y nos movemos, aleluya, y sin mancha delante de Él, dice de Él, amén. ¿Por qué entonces Él nos escogió? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, aleluya. Por eso debemos buscar siempre la santidad, la limpieza, la pureza, en todas las áreas de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aleluya, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. Sería cómo fuimos aceptos a través de Jesús en el amado, ¿sí? Y su Santo Espíritu, obviamente. En quien tenemos redención, en quien tenemos redención, por eso dice redención en Cristo. Sería a través de la sangre. Hoy me venía esa alabanza en el nombre de Jesús. Me acordaba obviamente de mi hija, la pastora Cecia, en el nombre de Jesús, por fe, porque en el Espíritu puedo ver ya en ella ese espíritu de ser una buena pastora. Aleluya. Y hay una alabanza donde dice por su sangre, bien dice una gota de su sangre, que generalmente participamos cuando participamos en la Santa Cena, y la verdad que me puse en la presencia del Señor y lloraba y le clamaba al Señor y cantaba y alababa. Porque muchas veces es preciso pedir, recurrir al Espíritu Santo y recordar que a través de la sangre del Cordero nosotros tenemos la redención, tenemos el perdón
y esa sangre es la que nos limpia, ¿sí? Una gota, el alabanza, tan solo una gota me limpiará, me bastará para limpiar mi corazón, dice esa alabanza. Aleluya. Aparte, en el nombre de Jesús, ahora se me viene a mi mente, en el nombre de Jesús, el recuerdo. Es muy probable que la semana próxima tengamos Santa Cena, ¿sí? Mañana quería hacer, pero el Señor no me dijo nada, así que, pero igual estamos atentos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es muy probable el otro domingo, el otro fin de semana. Aleluya. Seguimos entonces. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, ¿por quién tenemos redención? O sea, ¿por quién tenemos el perdón? ¿Cómo conseguimos el perdón, la redención de nuestras almas? Sería el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El derramamiento de su sangre en el nombre de Jesús, y cuando Él se entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Así que oremos en el nombre de Jesús. Si Dios quiere, permite, si mañana podemos participar en Santa Cena, participaremos, o si no, el otro fin de semana. Amén. Aleluya. Seguimos entonces en el 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es tremendo. Que hizo sobreabundar, ¿cómo dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué precioso lo que el Señor nos habla. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo la verdad que hoy cuando el Señor me traía esta palabra, porque beneplácito quiere decir la aprobación, el bienestar que viene de parte de Dios para con sus hijos. Cuando yo le decía al Señor, la verdad en mis momentos de oraciones, cuando el hombre puede hablar, está bien, puede opinar, todo bien, pero cuando nosotros somos aprobados delante de Dios, eso es lo que debemos cuidar. La aprobación que viene de parte de Dios, de su Santo Espíritu. ¿Sí? Por eso yo le decía al Señor, es cuidar su presencia, cuidar de su unción, cuidar de su Santo Espíritu. Sí, constantemente, porque si Él nos eligió, Él nos escogió, como dice, ante la fundación del mundo, y fuimos aprobados, somos aprobados por Él, es no defraudarle a Él, es no defraudar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Es seguir y es caminar conforme a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Realmente en el nombre poderoso de Jesús, seguirle a Él, amarle a Él, es maravilloso, porque nosotros vemos en el nombre de Jesús las consecuencias, el resultado de la obediencia a Él y a su palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice la palabra, fíjense, dando a conocer el ministerio, en el 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, según su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo, dice el Señor, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, dice el Señor. Amén, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Aleluya, santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Eso más todavía cuando leí hoy esta promesa, lo que el Señor nos da, es tremendo poder cuidar el sello. Nosotros fuimos sellados, somos sellados
Cuando nosotros le recibimos a Cristo Jesús en el corazón, dejamos de ser creación para pasar a ser hijos de Dios. Y tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Amén, aleluya. Y debemos cuidar, debemos amar, debemos atesorar, debemos realmente en el nombre de Jesús buscar agradarle a Él, a su Santo Espíritu, su palabra. Aleluya. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia? Son las bendiciones, como dice al principio, ¿sí? Que Él ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Sería lo espiritual. Yo le decía al Señor, solamente Él sabe cómo amo lo espiritual, deseo. Porque cuando uno tiene relación con el Espíritu Santo, tiene comunión con esa maravillosa persona, es cuando el Señor más te revela sus planes, sus propósitos, lo que Él quiere, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Aleluya. Y es tremendo cuando el Señor se manifiesta en una persona que sí quiere obedecerle, que sí quiere agradarle, que sí quiere hacer su maravillosa obra acá en la tierra. Aleluya. Seguimos entonces. Dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, aleluya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué debemos entonces cuidar? El sello del Espíritu Santo. No contristarlo. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestro templo, porque después el Señor, en el nombre de Jesús, me habló de ser casa espiritual. Y ahora vamos a ir, ¿sí? Vamos a llegar a eso. Entonces dice, en el 14, que las arras de nuestra herencia, ¿sí? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Por esta causa también yo, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús, decía el apóstol Pablo, aleluya, y de vuestro amor para con todos los santos, aleluya. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, aleluya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Es decir, que Pablo oraba, intercedía por este grupo de hermanos, o este grupo de cristianos, que eran los de Éfeso, era de Efesio, dice. Y es tremendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es muy importante orar unos por los otros, como pastores, como ministros, pero orad para que Dios traiga revelaciones, para que Dios traiga visión, para que Dios traiga cuáles son sus sueños, sus proyectos, y conforme a lo que Él nos va revelando, nos va mostrando, nos va diciendo, vamos caminando conforme a esa obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y en la obediencia a Él y a esas visiones viene todo lo que necesitamos como iglesia, como ministro. Dios va añadiendo las personas, los hombres, las mujeres, los hermanos, las hermanas que van a ser de bendición, que van a ser de ayuda idónea para la iglesia, la casa, para el hogar, para la familia, para toda la congregación. Aleluya. Seguimos. Cubro con la sangre del Cordero. Tu Santo Espíritu sea quien rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe la ligadura de mi hermana en el nombre de Jesús. Blanco, bandera de triunfo y victoria, Jesús santo, salvación. Seguimos. Entonces dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, entonces decía Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aleluya.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Santo, aleluya. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado. Sería que Él nos llamó con un propósito, ¿sí? Y cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, ¿sí? Y cuáles, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Sería que hay herencia en los santos. Para nosotros hay herencia espiritual, hay herencia, nos bendijo con bendiciones del cielo, aleluya. Solo que tenemos que saber buscarlo, tenemos que saber atesorarlo, cuidarlo en el nombre de Jesús. Sí, dar, pero no dar. A ver, yo el otro día compartía, decía, el Señor siempre me ha mostrado si hay algo que el Espíritu Santo siempre se manifiesta, es como una corona, maravillosa corona. Pero no darle a cualquiera, ¿sí? Porque no cualquiera cuida, ¿sí? Lo santo, tenemos que saber diferenciar lo que es lo santo y de lo profano, como dice la palabra. Lo bueno y lo malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y no cambiar o no tergiversar las cosas, ¿sí? Sino más bien en el nombre de Jesús de Nazaret, siempre buscar esa santidad e ir más y llevarle al pueblo a la santidad, a la conversión, al cambio, a la transformación. Pero eso también es algo muy personal, ¿sí? Como decía en un principio, podemos venir a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero salgo de la iglesia y lo que menos es hacer practicar lo que la palabra me enseña. Es como que entra en un oído y sale por el otro, y eso no debemos hacerlo, porque el que se perjudica es la propia persona. Amén, aleluya. Tenemos que buscar siempre agradar a Dios y a su Santo Espíritu, de lo que habla la palabra. Aleluya. Somos seres humanos, sí, obviamente, pero cuanto más arraigados, más parados estamos, cimentados en la palabra, en las cosas espirituales, en las cosas de la obra de la iglesia, de su casa, lo que Él quiere, estamos en comunión, en relación, y obviamente que va a reinar más las cosas espirituales que lo terrenal. Aparte, yo ya enseñaba el jueves, Romanos 8, aclara bien que lo que buscamos de las cosas espirituales, eso trae vida y trae paz al espíritu, al alma, al corazón de cada uno, amén. Y la persona que busca lo terrenal trae muerte. Así que en el nombre de Jesús seamos sabios, seamos precavidos a la hora de elegir o a la hora de buscar, ¿sí? En el nombre de Jesús. Obviamente que todo con un equilibrio, pero siempre tiene que predominar lo espiritual sobre lo natural o sobre lo carnal o sobre lo terrenal, porque para que lo espiritual también, lo sobrenatural se manifieste acá en lo natural o acá en lo terrenal, tenemos que tener comunión, tenemos que tener relación con su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Seguimos. Todo es añadido, todo es por buscar su presencia, por buscar agradarle a Él. Aleluya. 18. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, de los santos, y cuál la superminente grandeza, es tremendo, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén, aleluya. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Santo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, dice el Señor, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la iglesia, nosotros como iglesia, somos la cabeza de Cristo acá en la tierra, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea,
Él es la cabeza, la iglesia el cuerpo. Amén, aleluya. Por eso dice bien, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Pero nosotros somos cabeza, autoridad acá, los representantes de Dios acá en la tierra a través de su palabra. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros que forman el cuerpo como iglesia. Amén, aleluya. Entonces dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Él lo llena todo en todo. Amén. Por eso es muy necesario. En el nombre poderoso de Jesús. Maravilloso. Ahora vamos a Primera de Pedro. Aleluya, santo. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué es necesario edificarnos como casa espiritual? Fíjense lo que dice, cómo comienza el 2. Desechando pues toda malicia. ¿Qué tenemos que hacer día a día? Desechar la malicia del corazón. Por eso hablaba acá en Efesios, ¿sí? Aleluya. Entonces dice, desechando todo, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, aleluya. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, ¿qué nos quiere decir? Nosotros un día lo conocimos al Señor Jesús y cuando lo conocemos nosotros aprendemos, vemos los cambios, sería cómo cambia todo cuando lo conocemos al Señor. Amén, cómo es otra vida en el nombre poderoso de Jesús. Sería la consecuencia de obedecer su palabra, de obedecer las cosas que Dios nos da, nos dice, nos enseña y lo ponemos por obra. Y la consecuencia, ¿cuál van a ser? Las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén, cubro con la sangre de Cristo, yo declaro vencido el diablo, vencido Satanás, vencido la crueldad, vencido todo espíritu demoníaco carnal, vencido la muerte, vencido toda crisis con Satanás, de todos esos demonios, vencido pacto hechicero, vencido pacto de macumba, vencido todo espiritismo gaucho gil, vencido todo el plan sobre esta joven. Padre, y sea tu mano de amor y de poder cubrir con la sangre del Cordero, perdona sus pecados, perdona sus maldades, rompo toda maldición e injuria, rompo toda atadura, rompo toda ligadura, rompo todo yugo con lo inicuo, el pecado, el odio, la mentira, el capricho, la soberbia. Y tu Espíritu, Señor, tu Espíritu, Señor, tu Espíritu, Jesús, tu Espíritu Santo. Trata, Señor, quiebra, quebranta, se cobras. Te pido conversión, conversión. Declaro vencido toda hueste de maldad. Aleluya. Entonces dice que cada día nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la pureza, lo que viene de Dios, lo que viene de su Santo Espíritu. Aleluya. ¿Sí? Para que podamos ir creciendo día a día, como dice la palabra. Amén, aleluya, para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahí nos habla cómo vamos edificando la casa espiritual. Nosotros somos la casa espiritual. Nosotros somos templo del Dios viviente. Su palabra lo dice. La piedra escogida y su pueblo elegido. Por eso dice, acercándonos a Él, piedra viva. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
más para Dios escogida y preciosa. Amén. O sea que muchos hombres la han desechado, desechan las palabras, desechan la escritura, desechan lo que Dios tiene para sus vidas. Y hay que pedir perdón y que Dios tenga piedad y misericordia. Porque yo siempre digo, no nos rechazan a nosotros, le rechazan a Dios, a Jesús. Muchas veces aún dentro de la propia casa, dentro de la propia familia, ¿sí? Fuera, en el vecindario, puede ser en el trabajo, en la escuela donde vayamos, ¿sí? Porque muchos te quieren tratar, vos estás loca, vos no sabes nada, ¿sí? Pero guardan el nombre de Jesús, ¿sí? Fíjense lo que dice. Acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. O sea, que si Él es una piedra viva, nosotros que somos una piedra viva. Pero aquellos que creemos, que sí creemos en Él, que sí confiamos en Él y que sí seguimos la voluntad de Él. Está en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea que para Dios somos una piedra escogida y preciosa. Fíjense, porque no tienen idea, al no tener relación con el Espíritu Santo, al no entender o no sé lo que pueden llegar a pensar o decir, ¿sí? Pero fíjense lo que Dios nos trata como una piedra escogida y una piedra viva. Aleluya. Vosotros también como piedras vivas, dice bien la palabra. Aleluya. Sed edificados como casa espiritual. O sea que nosotros todos los días debemos edificarnos, ¿sí? Sobre la santísima fe, la confianza, el creer en Él, leer la palabra, cantar alabanza, tener relación y estudiarnos y prepararnos para las cosas que Él tiene y aún para la venida de Cristo Jesús. Aleluya. Seguimos. Entonces dice 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, otra vez nos dice. Sería que nosotros estamos creciendo un sacerdocio acá en la tierra. Y el sacerdocio debe ser santo, limpio, puro. La palabra lo dice. Muchos te quieren tomar por religioso, no es ser religioso. La Biblia, la palabra. Tampoco es tomar con liviandad la enseñanza. Porque ¿cómo el Espíritu Santo va a habitar si yo no edifico mi casa? Si yo no edifico mi casa espiritual. El Espíritu Santo no va a estar si yo participo, si yo practico o hago algún pecado, algo que a Dios no le agrada. Por eso es necesario todos los días buscar de su gracia, su unción, su compañía, buscar de Él y poder realmente agradarle a Él, ¿sí? Aleluya. Fíjense. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal o la principal piedra del ángulo, dice la palabra, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Todos los que creemos en Él jamás seremos avergonzados. La palabra lo dice, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, santo, Ramaquía. Entonces dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. No seremos avergonzados en el nombre de Jesús. Para vosotros pues lo que creéis, dice, Él es precioso. Fíjense, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Guardan. Por eso que Dios tenga piedad y no seamos piedra de tropiezo para otro hermano, para otra hermana. O aún para el pastor, o en este caso yo soy la que estoy al frente de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Porque no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando a ese maravilloso Cristo. ¿Sí? Bien dice la palabra. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y sirve le sirve de tropiezo, le va a ser de tropiezo para ellos mismos. Por eso tenemos que ser temerosos de Dios.
temeroso de Dios en el nombre de Jesús, y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, más aún todavía. Si no leemos la palabra, más todavía. Si la persona que no la palabra dice, no se instruye en la palabra, ¿y cómo va? Porque bien dice que es para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Yo siempre digo, enseño, por eso ya yo no hablo, no discuto. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios no se discute. Amén. La enseñanza, la palabra, la verdadera enseñanza de Dios no se discute. Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero también tenemos que saber orar, interceder, y tenemos que estudiar la palabra a la luz y con la compañía del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, porque tropiezan en la palabra, dice. Claro, porque nosotros tenemos que buscar siempre, obviamente, de Génesis a Apocalipsis, y no Apocalipsis, no buscar palabra conforme a mi concupiscencia, la concupiscencia de o de. Si yo estoy en pecado adulterio, yo estoy en pecado y no estoy agradando a Dios. Si yo algo no estoy haciendo bien delante de Dios, y estoy en pecado, y estoy en desobediencia. La Biblia lo dice bien. Amén. Si yo no estoy casada, yo no estoy casado, en el caso de un hombre, estoy en pecado de fornicación, y la Biblia lo dice. Si yo le estoy adorando, yo le estoy idolatrizando más a mi hijo, a mi hija o a mi nieto, a mi esposo, a mi esposa, más que a Dios, y no estoy en obediencia a Dios, sería todo conforme a la palabra y todo en un equilibrio, como hablaba en un principio. Pero siempre lo espiritual tiene que predominar más que lo material, más que lo terrenal. Porque también buscando lo espiritual, la sobrenaturalidad de Dios se materializa acá en lo terrenal, y ahí recibimos las bendiciones que vienen de parte de Dios, de su Santo Espíritu. Seguimos. Entonces dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Sería yo escucho la palabra, pero yo no obedezco, o yo no pongo en práctica, y pasamos a ser desobedientes de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay cosas que también tenemos que saber entender, comprender, porque Dios es un orden, la palabra lo dice. Él dio o estableció un orden determinado. Y lo que Él quiere, por eso, lo que Él quiere, lo que Él desea, es lo que tenemos que buscar, agradarle a Dios. Aleluya. Ser obedientes, ¿sí? No buscar agradar a nuestra carne, no buscar agradar al hombre, a la mujer determinado. Ya no estamos para eso. Aleluya. Tenemos que entender, porque está en juego nuestra eternidad. Nosotros debemos buscar agradarle a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque cuando yo parta, o el día de mañana, cuando Dios venga a juzgar, tenga que juzgar a la iglesia, ¿sí? A mí no me va a salvar ese hombre, no me va a salvar esa mujer, no me va a salvar, a quien yo le agradé acá toda mi vida en la tierra. El que me va a salvar únicamente, ¿quién es? ¿En quién tenemos la redención? La palabra lo dice. En Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sí, por mis oraciones se puede salvar el alma, sí, obviamente, pero una vez que parte, y no sé yo, mientras está vivo la persona, las oraciones, y sí, Dios va a tener misericordia, va a tener, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo, Dios escucha las oraciones de sus justos, de sus santos, pero guarda si esa persona llegó a último y no se arrepiente, y no se arrepintió, y se murió, y estaba en pecado y no sé si va a ir con el Señor Jesús. Eso tenemos que entender, ¿sí? Por eso tenemos que arreglar todos los días nuestra relación. Tenemos que ponernos cuenta con el Espíritu Santo de Dios, orar, pelear, como dice la buena batalla de la fe, pero buscar siempre la santidad, buscar siempre la redención, buscar siempre agradarle a Dios. Yo no puedo estar en una iglesia y me voy, como muchas veces enseñé, salgo de la iglesia, y no es juzgar, no es condenar, no es acusar, por el amor de Dios. Nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús a buscarnos. Yo salgo de la iglesia y, qué sé yo, nosotros no sabemos. Jesús puede venir a buscarnos hoy, esta noche, mañana, entre un año de año. Pero no por eso yo, bueno, Dios, porque muchos lo tienen por tardanza la venida de Cristo, y no es así.
En el nombre de Jesús, cuidemos la salvación, cuidemos todos los días, cuidemos en el nombre de Jesús. Seguimos. Entonces dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, dice el Señor, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el Señor. ¿Qué somos nosotros? Somos un linaje escogido, somos un pueblo santo, somos un pueblo especial, como dice la palabra. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros hoy somos un pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Un día estuvimos en las tinieblas, un día éramos creación, pero dejamos de ser creación, dejamos esa oscuridad para pasar a la luz admirable, a la luz que es el Espíritu Santo. Aleluya. Dejamos de ser creación para ser ese pueblo. Hoy somos hijos, somos un linaje escogido, puro y santo, como dice la palabra, adquirido, escogido por Él, un sacerdocio santo, un real sacerdocio santo. Nación santa, una nación santa nos llamó a ser el Señor. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora dice, soy pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Será que en otro tiempo no habíais alcanzado? Hoy sí alcanzamos la misericordia del Señor. Porque bien dice la palabra, que aquel que confesare su pecado y se apartare de ese pecado, se apartare de la maldad, ¿qué va a alcanzar? La misericordia de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando venimos del mundo. Pero muchos no quieren venir a la luz, muchos no quieren venir al camino de Cristo. ¿Por qué? Porque siguen siendo seducidos, atrapados del pecado, la maldad, las malas costumbres del mundo, las cosas que le llevan al infierno. La palabra lo dice. ¿Sí? O no querer ponerse a cuenta con Dios, con el Espíritu Santo. Porque todos los días, si nosotros vamos a la presencia de Dios, el Señor nos muestra, ¿sí? Por eso cuidemos nuestro vestido, el vestido espiritual. Cuidemos el vestido espiritual. Dice que Él va a venir a buscar a su iglesia y tenemos que estar como una novia. La palabra dice. Sí, una novia blanco, bien blanco tiene que ser nuestra vestidura, nuestra pureza. Es tremendo, pero es maravilloso. Esa revelación que me trae el Espíritu Santo, un vestido blanco, bien puro, limpio, puro y santo, porque Él es el santo, Él es el Señor. A mí se me ha aparecido varias veces. Yo le digo, Señor, ayúdame a tener así como Él tiene, esa túnica blanca, ese vestido blanco, como tiene un vestido blanco, en el nombre de Jesús. Porque si Él es un Dios santo y Él le llama a su pueblo santo, nosotros debemos ser santos, como dice la palabra. Aún los matrimonios, el mismo matrimonio debe cuidarse. La palabra lo dice. Yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque yo ya no gobierno en este cuerpo, yo no soy dueña de mi cuerpo, ni mi esposo dueño de mi cuerpo, ni yo soy dueña del cuerpo. Nosotros tenemos un dueño, el dueño de nuestro ser, el dueño de nuestro ser se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén. Seguimos entonces. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, aleluya. Ahí nos dice bien. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, obedientes, sujetos, sumisos a Él, su palabra, lo que nos enseña, lo llevamos a la práctica, llevamos una vida espiritual honrada, que a Dios le agrada, que a Dios sí le agrada, vamos a tener siempre, vamos a alcanzar y vamos a tener siempre esa misericordia, pero vamos a disfrutar de ese reino espiritual, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Después dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense,
amados. Él no está hablando, nosotros somos sus hijos amados. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena, sería buena, viene a ser la conducta, buena las actitudes. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Sería donde vayamos. Mantener una actitud decorosa, una actitud como a Dios le agrada. No solamente decorosa como nos vestimos, sino cómo nos comportamos, el vocabulario que tenemos. ¿Qué vocabulario tenemos cuando andamos por ahí? En el nombre de Jesús. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Por las obras, perseverando en la oración, perseverando en la administración, perseverando en la obra, en la iglesia, en la casa, en los cultos, en la alabanza, en la adoración, perseverando en todas las áreas, en el evangelismo, donde vayamos. Que Dios nos libre, nos guarde y nos cubra con la sangre del Cordero que tiene poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Y podamos seguir en el nombre de Jesús agradando al Señor hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos ahí nomás, primera de Pedro 8. Entonces, primera de Pedro 3, porque ahí viene sumisión, de todo habla ahí, ¿sí? Pero en el 8 dice llamados a bendición. ¿A qué fuimos llamados? A bendición. Entonces dice, porque ahí habla exhortación para los maridos, las esposas, todo del gobierno, los amos y todo así. Pero en el 8 bien específicamente nos dice, llamados a bendición. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, sería estar en un mismo espíritu. Si todo le tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener todo el mismo sentir. Por eso por ahí va a haber, se nota cuando hay reacción porque no está en el espíritu, no está en el mismo espíritu, como dice la palabra. O sos del espíritu o sos de la carne. No hay otra. Y la palabra lo dice bien, ¿sí? Por eso, que en nuestros corazones no haya lo que decía en 1 Pedro 2, que es echar toda maldad, todo lo que sea hipocresía. Nuestro corazón tiene que estar limpio, ser un vaso honroso, un vaso limpio, un vaso puro, un vaso santo, un vaso siempre consagrado a Dios, a su Santo Espíritu, de la obra que Él tiene para nosotros. Entonces dice 1 Pedro 3:8, llamados a bendición. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, sería como familia, dice la palabra, misericordiosos, amigables, aleluya, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Amén. El otro día justo hablábamos de este tema con mi hija Cecia. A la hora de ministrar, yo le decía a ella, ¿a qué nos llamó el Señor? Nos llamó a ser de bendición, a ser de bendición. No pagar mal por mal y maldición por maldición, sino bendiciendo y perdonando. Si hay o hubo ofensa, perdonar. Pero entregarle al Señor, el Señor sabe y el Señor se encargará, como dice la palabra. Entonces, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua del mal y su labio de hablar, porque no hablen engaño. Eso lo encontramos en el Salmo 34, hermoso salmo. Apártese del mal, y ahí está, apartarnos del mal, apartarnos del mal, apartarnos. Si hay un lugar que no nos gusta, o vos ves que hay cosas, está practicando y está viendo cosas malas, hay cosas que a Dios no le agrada, y apartate del mal, apartemos no del mal, la palabra lo dice, ¿sí? Y haga el bien, busque la paz y síguela, sigamos la paz, busquemos la paz. Si hay en un lugar determinado cosa que no está bien delante de Dios, y apartemos en el nombre de Jesús. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice la palabra. ¿Amén? ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos. Nosotros somos sus hijos justos, porque fuimos y somos justificados por la sangre maravillosa, la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Si el Señor es algo que me ha enseñado muchísimo en el Salmo 34. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En contra de aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Por eso, realmente seamos sabios, seamos precavidos en el nombre de Jesús y busquemos siempre el Espíritu Santo en oración. ¿Sí? Y busquemos, como dice siempre, el vínculo de la paz. Aleluya. Y de ser necesario, bueno, si tenemos que apartarnos, nos apartamos en el nombre de Jesús. Para que Dios sea en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús oramos y le damos gracias al Señor. Le agradezco al Señor por lo que el Señor hoy, en el nombre de Jesús, nos habló, nos ministró. Realmente ser temerosos de Dios, temerosos de su Santo Espíritu, temerosos en la obra, en la construcción, en lo que tengamos que hacer, en cada área que el Señor nos llamó a servirle. Amén. Que cada día nos podamos convertir más a Él y a su Santo Espíritu. Aleluya. Oramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Jesús.